Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Actualízate en Casa, espacio que ha diseñado la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería para permanecer en contacto con todo nuestro público de interés. Hemos desarrollado dos ciclos de conferencias que finalizan el día de mañana y en la noche de hoy vamos a hablar de otro de esos temas de vanguardia, esos grandes temas de interés que es la sociedad 5.0. Hace más o menos unos 20 días tuvimos una charla sobre los retos para gerenciar las empresas en esta cuarta revolución industrial y producto pues como de ese pequeño abrebocas que se nos entregó ese día, decidimos hacer la charla de la Ciudad 5.0 y invitamos nuevamente al profesor Lewis Quintero para ser nuestro conferencista en la noche de hoy. Pero quiero que la profesora Alejandra María Bedoya, que nos acompaña en la noche de hoy, sea quien presente a nuestro conferencista que nos acompaña hoy. La profesora Alejandra Bedoya es docente del programa de Administración de Empresas y es coordinadora de la especialización de gerencia de sistemas y tecnología que ofrece la Universidad Pontificia Bolivariana en estos momentos y es la que maneja toda esta temática de tecnología y temas de vanguardia. Entonces, profesora Alejandra, muy buenas noches. Buenas, si el internet es mi ayuda porque he tenido inconvenientes durante todo el día. ¿Me escuchas? Por lo pronto te está ayudando. Te estamos escuchando, Alejandra. Bueno. Bueno, listo. Buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. En este momento tenemos un invitado para que nos cuente un poco más sobre lo que es la sociedad 5.0, que es muy importante estar alineados en este cambio, aprovechando toda esta tecnología para poner entonces a la persona como el actor principal de toda esta transformación, tanto económica en un entorno de desarrollo sostenible, aprovechando esas transformaciones. Entonces, lo hemos invitado para aprovechar entonces y que nos cuente por qué es importante tener una especialización en gerencia de sistemas y tecnologías para nuestra región. Muchas gracias, doctor Lewis, por atender nuestro llamado. El profesor Lewis es docente de tiempo completo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y pues tiene una amplia trayectoria en todos estos temas. Es doctor en administración gerencial, es candidato a doctor en filosofía, es magíster en administración, magíster en filosofía, especialista en gerencia integral, ingeniero de productividad y calidad, coordinador nacional de nuestro MBA. Y pues es un honor tenerlo aquí nuevamente, que nos cuente pues toda esta pertinencia que tiene este programa en nuestra región, aquí en el departamento de Córdoba, y pues todo lo que tiene que ver con la transformación del Urabá cordobés, el Urabá antioqueño y la región Caribe como tal, todas estas oportunidades que tenemos y pues en la aportas pues de la revolución industrial 4.0, pues quién más que él para que nos cuente sobre este tema. Bienvenido, doctor Lewis, y muchas gracias por atendernos. Un cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Es grato para mí eh, acompañarlos de nuevo eh, desde este tema que hoy venimos trabajando, el tema de la gerencia en la sociedad 5.0. En días pasados, pues habíamos hablado del contexto, de la importancia de gerenciar las organizaciones eh, desde el concepto de la sociedad 4.0, ¿verdad? Y hoy migramos a un concepto más amplio y que viene teniendo una fuerza importante y es el tema de la gerencia en la sociedad 5.0.
Para que entremos en un poco en contexto, ¿no? Hay que tener claridad de dónde viene este tema de la sociedad 5.0. Es un tema que por allá en el año 2015 el primer ministro del gobierno japonés junto a la Federación Empresarial lanzó el concepto de la sociedad 5.0. Y yo los invito a que en algún momento miremos con mayor profundidad lo que es la cultura japonesa. Japón tiene algo muy particular y lo digo porque mis principios como ingeniero en productividad y calidad, pues tienen una gran fortaleza en lo que es la cultura japonesa, entonces eso me ha invitado también a estudiarla y ser juicioso con ello, ¿no? Japón ha ido desarrollando un concepto para resolver sus propios problemas. Tema de envejecimiento, de natalidad y de competitividad. Y hoy ha venido aprovechando los avances tecnológicos para construir un país y un mundo mejor. Es decir, el mundo de la sociedad 5.0. Pero cuando esto pasa, surge una pregunta importante y a todos los que nos escuchan quiero que en algún momento hagan esa reflexión. ¿Qué es lo que pasa en Japón que hoy viene y lanza la sociedad 5.0? En realidad, cuando uno se devuelve en la historia de Japón, hay que ir hasta los años 40, cuando en su momento caen allí en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Hay dos explosiones, pero a partir de ahí, de ese momento, Japón empieza a reinventarse. Primero lo hacía al interior de ella y luego empieza a permear todo el contexto, todo el globo, ¿no? Y de ahí es donde sale la cultura aquella del PHBA, ciclo Deming de mejoramiento continuo, el famoso Kaizen, el Pokayoke, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de elementos importantes que se dan y hacen un punto de quiebre, ¿no? Para el Japón y luego se ve relacionado para todo lo que es el mundo, el globo, el mundo global, como lo ha decir, yo lo he llamado en varios momentos Joseph Stiglitz. Entonces es un tema muy importante y miren que hay varios aspectos que hay que empezar a entender aquí, ¿no? El tema de envejecimiento, natalidad y competitividad. Alguien dirá, pero es que son tres conceptos que son bien diferentes. Claro que sí, ¿no? Pero hoy, ¿en razón de qué? De atender esos problemas, ¿no? Aprovechando el tema de avances tecnológicos, donde lo que se busca para ellos, vuelvo y reitero, es construir un país y un mundo mejor. Ahora bien, hoy el entorno empresarial ha evolucionado gracias a eso que hemos llamado la era digital, ¿no? Al igual que los diferentes avances tecnológicos, estamos hoy en eso que hemos llamado la industria 4.0. Es un concepto alemán que tiene su origen en el tema de estrategia de alta tecnología, por allá en el año 2014. Y se venía priorizando en ese momento seis campos importantes: la economía y la sociedad digital, la economía y la energía sostenible, un entorno innovador en el trabajo, el tema de vida sana, movilidad inteligente y seguridad civil. 6 aspectos que hoy venimos todavía trabajando y con una situación que hay que también entender. Nos ha costado aceptar y acomodarnos a esto que hemos llamado la industria 4.0, ¿no? Y ha sido a nivel mundial, no es solamente, aquí no hay que hablar de países desarrollados o no desarrollados, ¿no? Simplemente es una serie de aspectos que apenas estamos empezando a entender la importancia que es de llevarlo al contexto organizacional, social, económico y demás. Hay que partir de algo para entender el tema de esa transformación que se ha dado. Si bien es cierto,
en esa sociedad 4.0 o en esa industria 4.0, pues hablamos de simulación, hablamos de sistemas integrados, del famoso Internet de las cosas, de la ciberseguridad, de la computación en la nube, del 3D, realidad aumentada, Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Esa simplemente es un elemento o unos elementos que desde el tema de la industria 4.0 se ha venido planteando. Ahora bien, ¿de dónde venimos? Porque es importante también entender de dónde venimos, el génesis de todo esto. Porque si al comienzo dijimos que los entornos empresariales se han transformado, ¿no? Un impacto positivo y que han permitido aumentar desafíos de las organizaciones, también hay que entender ahí de dónde venimos en algunos aspectos. Hemos hablado de la sociedad 1.0, ¿no? Y es aquella sociedad donde se hablaba de la caza y la recolección, ¿no? Luego hablamos de la sociedad 2.0, del concepto aquel agrícola que se ha venido transformándose de manera juiciosa y del cual inclusive en el mundo empresarial o en el mundo, algunas regiones son potencia en el sector agrícola. Y desde ahí a nosotros, por ejemplo, en el caso colombiano, nos ha costado todavía entender, ¿no? El tema hoy de hablar de sociedad 5.0, de hablar de revolución 4.0, implica que pongamos un poco más de cuidado en el contexto, en la vocación propia de la región. En el caso de Colombia es el agro, ¿no? Será tema de una tal vez charla en su momento frente al tema de competitividad y vocaciones de este país. Pero el agro ha sido una de esa sociedad, la sociedad 2.0, el tema agrícola. Y viene la sociedad 3.0, que es esa que hemos llamado la sociedad industrial, donde se hace grandes desarrollos en razón de que, pues de la empresa, y eso se ve reflejado en el producto y servicio que para ese momento se entrega. Y viene la sociedad 4.0. Es la sociedad 4.0, ¿no? Donde hay un elemento importante que es el tema de la información, con un número de adelanto respecto a la revolución industrial, de las que hoy en la actualidad nos encontramos ya en una cuarta. Hoy, pues hay que entender que desde este concepto se está viviendo la integración del ciberespacio, es decir, la información, y del espacio físico, el mundo real, donde en su momento ha logrado que las organizaciones desde el contexto 4.0 pues logren y entiendan la importancia de lo tecnológico y de los diferentes componentes que trae consigo. Y eso ha logrado que hoy las organizaciones y el contexto, ¿no? y varios sectores, digamos el sector salud, por ejemplo, se beneficie de las bondades que trae esta revolución. Se está viviendo la integración del ciberespacio, es claro, y del espacio físico que es el mundo real, ¿no? Pero hoy la invitación entonces es a trascender en el concepto. Hay que hacer un alto en el camino, y ese alto en el camino es para entender qué es eso, revolución o de sociedad 5.0. Y hay que partir de algo, y es que el insumo para la sociedad 4.0 ha sido el conocimiento, teniendo como punto de partida la información. Y hasta la saciedad hemos hablado, en todas partes lo decimos, de que la importancia de las organizaciones, o mejor, una de las ventajas competitivas que tienen las organizaciones es gerenciar su conocimiento. Y por ende, cuando se gerencia ese conocimiento, se permite tener información en realidad que tiene alto valor para la organización. Es decir, aquello que en el contexto de las decisiones hemos llamado enfoque. Una organización necesita lo que necesita. Es decir, ¿dónde consigo la información? ¿Qué información necesito? ¿No?
para tomar decisiones importantes dentro de mi organización y en el contexto donde estoy. Si bien es cierto, ese insumo para la sociedad ha sido el conocimiento, pues hay otros aspectos que hay que entender aquí. Para la sociedad 5.0, la información partirá de las máquinas, aquello que hemos llamado inteligencia artificial. Pero con un ámbito importante, y es para las personas o comunidades, es decir, la tecnología al servicio de lo humano. Es decir, hasta hace algún tiempo veníamos y hablando, sí, hablamos de la importancia de la tecnología en una organización, pero los que defendemos otros aspectos de las organizaciones, por lo menos en mi discurso, los que me han escuchado y he sido muy vehemente en eso, el factor determinante en la organización no es ni siquiera la tecnología, es el factor humano que está involucrado dentro de la organización. Porque ojo con algo, señores, y quienes me escuchan, y es que podemos tener demasiada tecnología en la organización, pero si no hay quien obture el botón, esto no funciona. Esto no funciona, ¿no? Y esto ha sido un ejemplo. La realidad que estamos viviendo hoy nos ha desnudado ante esa realidad y es el tema tecnológico. Seguramente muchas de nuestras organizaciones tienen plataformas interesantes que frente a una situación como la que hoy vivimos, pues puedan solucionar en algún momento la situación, ¿no? El teletrabajo y muchas otras. Pero si ese factor humano no está comunicado o no ha entendido ese aspecto tecnológico, difícilmente podrá lograr que la tecnología funcione. Entonces, ¿cómo definir la sociedad 5.0? Entendiendo que se ha trascendido en conceptos, especialmente en lo tecnológico. La sociedad 5.0 tiene como punto de partida el uso de la tecnología pensando en un futuro mejor, en el cual, más que predecirlo, es construirlo. Y el centro de esta sociedad es el ser humano, una sociedad que permite equilibrar el progreso del contexto económico y resolver situaciones complejas en el ámbito social a través de integrar el ciberespacio con el espacio físico. Es una manera muy práctica de entender lo que es la sociedad 5.0. Es decir, que aquí estamos hablando de lo societal dentro del contexto de la tecnología. Y es una de las dinámicas importantes que hoy desde la especialización en gerencia de sistemas y tecnología se quiere proyectar en Montería y en Córdoba. Es uno de los puntos de partida. Y lo hablo con propiedad, pues porque tuve en mis manos el trabajo de hacer la propuesta para hacer en su momento la extensión a Montería. Y cuando preguntábamos, ¿por qué llevar esto a Montería? Por una razón, porque Montería y Córdoba es un polo de desarrollo importante para la región. Y desde ahí hay que brindar otras posibilidades que permitan potenciar los diferentes sectores que conforman esta. Pero además, sin olvidar aquello que es importante, el factor humano que está involucrado dentro de cada uno de los elementos de la organización. Hoy hablamos entonces de una nueva sociedad, esa sociedad 0. Y desde la gerencia de los sistemas y desde la tecnología se deben lograr llevar a las organizaciones a un concepto muy importante que en términos de sociedad 5.0 debemos empezar a hablar esos mismos vocabularios. Es decir, hoy hablamos de la sociedad superinteligente. Y es un contexto en el cual las metas deben ser trazadas en su planeación estratégica. ¿Sí? Fin que debe de permitir de alguna manera aprovechar ¿qué? Aquello de las transformaciones tecnológicas en la cual ningún miembro de la organización puede quedarse rezagado. Y permitir un real impacto, ¿no?, en el entorno donde éstas se desempeñen. Y estas
son algunas frases de del próximo artículo que lo escribía, lo terminaba esta mañana, la gerencia en la sociedad 5.0. Señores, es allí donde hay que llevar el concepto y entender eso de sociedad súper inteligente, ¿no? Y son los temas que hoy queremos dejar allí para que se discutan en los diferentes actores de la comunidad empresarial, económica, educativa en Montería, y que sea la Universidad Pontificia Bolivariana ese partner estratégico que permita desarrollar este tipo de conversaciones en pro de una región mucho más competitiva. La sociedad entonces 5.0, como un ejercicio de prospectiva, hace eso, una invitación a no solo prever el futuro, sino a trabajar para hacerlo posible. Y cuando hablamos entonces de planeación estratégica, si es que es importante tenerlo aquí también, pues decir, señores, es que el futuro no hay que sufrirlo, el futuro hay que construirlo, ¿verdad? Y esa es otra de las invitaciones que desde el concepto de sociedad 0.0 se hace para todos los contextos en este país, ¿no? El procesamiento de datos masivos, así como la misma diapositiva lo muestra, se está volviendo, o la Big Data, se está volviendo demasiado complejo para que nosotros la entendamos. Pero la inteligencia artificial, que se puede ver como una distribución en algunos momentos, o mercantilización de capacidades, puede ayudar. Y en esto hay que tener en cuenta algo, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues que el concepto de sociedad 5.0 es más rico y pertinente que el de industria 4.0. Porque además, el gerente en la sociedad 5.0 debe tener ¿qué? Aquello que hemos hablado de habilidad de entender el alcance que tiene la organización o que tiene mejor para la organización herramientas como cuáles, como el Big Data, pues como la inteligencia artificial, como la robótica y su relación adicional con el contexto económico en el cual desde la apuesta 5.0 crea una gran infraestructura digital, pero además también física para impactar de buena manera la calidad de vida de todos. Miren que hoy en el tema tecnológico venimos a hablar de calidad de vida de todos. Cuando antes en su momento decíamos es que la organización debe utilizar desde el concepto de industria 0.0, 4.0, la Big Data y aquello y lo otro para tomar decisiones, para ser más ágil, para una respuesta más oportuna al cliente. No, hoy la sociedad, aquello, como vuelvo y lo repito, lo societal es un elemento importante desde el concepto de la sociedad 5.0. En un horizonte entonces de 10 a 15 años, en que todos estos desarrollos van a afectar a todos los sectores de la economía y de la sociedad. Hombre, la transformación digital que tiene en sí, en su núcleo, el Internet de las cosas, lo que hemos llamado inteligencia artificial, la robótica. Hoy hablamos del blockchain y hay que hacer un alto en el camino para también como lo mencionábamos ahora. El blockchain simplemente nos lo han vendido como un concepto de una moneda de transacción por allá. No, el blockchain es un elemento importante que incluso en el sector salud viene trayendo oportunidades de desarrollo importante. Se va a expandir para englobar a todo, a todos y a todo evento. Hace algún tiempo, en algún artículo que leía, se titulaba, recuerdo yo, Sociedad 5.0 de Japón, hoja de ruta para todos. Se mencionaban 4 industrias importantes en el cual el concepto de la sociedad 5.0 va a tener un impacto y de las cuales Colombia no será ajeno a esa realidad. Quiero mencionarlas aquí porque son pertinentes, sobre todo para el contexto donde hablamos o donde estamos. Primer contexto empresarial, la salud. Y allí
entender que una de las áreas es la de la inversión en salud, ¿no? Y el desarrollo de tecnologías cognitivas de inteligencia artificial. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir realizar tareas administrativas que de alguna manera pues llevan a cabo pues, los médicos. Y eso les permitiría concentrarse más en la atención médica propiamente dicha. Y hoy lo vemos, ¿no? Frente a una situación como nos lo ha planteado hoy el COVID-19 en el mundo, necesitamos una atención pronta y oportuna de parte del sector salud, ¿no? En un informe que se presentaba frente a esto en el Reino Unido, eh, sugiere allí que el 10% de los gastos operativos para el caso de ellos, de su sistema de salud, se podrían ahorrar a través de la inteligencia artificial y de la automatización. Yo quiero lanzar simplemente una pregunta y es, ¿será que acaso en Colombia esa situación no sería igual? Seguramente el margen sería mayor, ¿no? No sería del 10%, tal vez, sería mucho más. Es un primer momento, ¿no? Hoy la sociedad 5.0 aplicada al sector salud. El tema de movilidad, ¿no? La despoblación de las áreas rurales, por ejemplo, hoy es un hecho. Y no solamente es común en Europa, ¿no? También lo es en América y especialmente en Colombia, ¿no? En donde surgen día a día cada vez más zonas deprimidas, zonas por falta de acceso a las necesidades cotidianas que se tienen, ¿no? Hoy no hay tiendas, bueno, en algunos hay unos aspectos críticos del tema hospitalario. Hoy, pues si lo miráramos en el tema de la movilidad, invertir en desarrollo de vehículos autónomos, que es una tarea que, aunque se pareciera lejana, no lo es tanto. Drones, camiones de carga que pueden ser autoconducidos, ya hay muchos en el contexto mundial, en algunos países desarrollados que se viene trabajando. Esto permite de alguna manera cubrir necesidades básicas diarias de esas poblaciones rurales aisladas y además eso también permitirá evitar la degradación de la sociedad rural. Basta con mirar en Colombia, ¿no? La otra Colombia que poco conocemos, ¿no? Cuando uno va al sur de Colombia, ¿no? Bichada, Guainía, encuentra uno que hay unas necesidades precarias. Por ejemplo, todavía encontramos, ya hoy pensamos en la sociedad 5.0 cuando no hemos solucionado problemas, por ejemplo, de conectividad. Hay zonas en este país donde no hay conectividad, ni siquiera una llamada entra, ¿no? Pues hoy habrá que pensar en ese tipo de cosas. La infraestructura, bueno, y en el tema de movilidad, pues habrá mucho que decir en torno a lo que viene haciendo, por ejemplo, la ciudad de Medellín. En el tema de la infraestructura, como tercera posibilidad, no solamente se trata de generar una inversión en vehículos autónomos, sino realizar un esfuerzo que permita concertar entre todos el aprovechamiento de los datos generados, es decir, esta cantidad ingerente de datos que nos puede ayudar a predecir mejoras en el tema de la infraestructura, ¿no? Y de infraestructuras varias o resolver con drones o con robots ciertas situaciones. Y por último, el tema de las fintech. Es decir, el blockchain es una tecnología que permitirá promover la seguridad, la transparencia y la prevención del fraude en la sociedad. Y obviamente aquello que hemos hablado y que hemos llamado la inteligencia artificial cognitiva ya está produciendo resultados, ¿no? Hasta la consecución de los objetivos de esa sociedad 5.0. Es decir, tener hoy los empleados digitales, conversacionales, que permitan asistencia a los consumidores, por ejemplo, en el tema de depósito de dinero, la realización de ciertas operaciones y además el dominio incluso de plataformas comerciales. Es decir, una madurez del concepto de aquello que hemos llamado industria 4.0 hoy a una sociedad 5.0.
Una definición entonces oficial es la siguiente, que por demás quise colocarla aquí, que me encanta: es una sociedad centrada en lo humano, que equilibra eso que hemos llamado el progreso económico con la resolución de problemas sociales mediante un sistema que integra de forma avanzada el ciberespacio y el espacio físico, ¿no? Una sociedad centrada en lo humano. Y es increíble. Hoy, siglo XXI, estamos reclamando algo que en su momento habíamos olvidado: lo humano en las organizaciones, porque simplemente pensamos que era lo tecnológico y aquello que hemos hablado de la famosa palabra innovación, que por demás la hemos satanizado, ¿no? La innovación, y es la invitación también que les hago desde este concepto que hablamos de revolución, sociedad 5.0. La innovación debe dejar de ser más del discurso. Es una palabra que está dentro del discurso de los directivos, pero menos en la realidad misma de las estructuras de las organizaciones. Es decir, hoy, señores directivos, la sociedad 5.0 permite integrar el contexto, el globo, ¿no?, y la tecnología como tal al servicio de la misma. Porque es también en pensar en aquello, y me adelanto a algunos aspectos, y es el tema de los famosos ODS, ¿no? La sociedad 5.0 no olvida los objetivos de desarrollo sostenible. El enfoque entonces de esta sociedad es una forma de gestionar tres cambios principales que invitan. Primer cambio, el cambio tecnológico. En el mundo no necesitamos una gran inversión en tecnología. Hoy los diferentes contextos, como lo he dicho, económico, social y demás, necesita lo que necesita. Y me devuelvo a recordar unas palabras que dije hace un momento. No por más tecnológico soy más competitivo. No. Los cambios tecnológicos implican también que desde la estructura misma de la formación se cambia el chip, que es importante. Es decir, el propósito debe continuar. Lo que se debe analizar son el camino para llegar a ese propósito, que es la invitación también que hoy, desde el concepto de la gerencia de sistemas y tecnología y la sociedad 5.0, hacemos al contexto, al entorno empresarial en Montería. No porque por una crisis a partir de una pandemia el propósito debe variar, para nada. Lo que debe cambiarse, o mejor, evaluarse, es el camino para llegar a ese propósito que las diferentes organizaciones en los diferentes sectores se han propuesto. Segundo, el cambio económico y geopolítico. Hoy, las dinámicas del mundo nos han mandado una cantidad de señales. Y desde ahí, una de las habilidades, señores directivos, junto con el entender el cambio económico y geopolítico, es desarrollar la capacidad o la competencia que personalmente insisto mucho en los directivos, y es aquello que hemos llamado amplitud perceptual. La amplitud perceptual le permite a usted como directivo entender el mundo en términos de posibilidades. Y entonces, cuando eso es así, entiendo esos cambios económicos y geopolíticos, ¿no?, que en la aldea global, como lo dice Stiglitz, son necesarios observar. Y tercero, el tema del cambio de mentalidad. Hay que cambiar el chip, pero cambiar el chip significa eso. Tenemos situaciones hondamente arraigadas en nuestra cabeza que no nos permite ver esas posibilidades. Aquello de la amplitud perceptual, pues se da a partir del cambio de mentalidad. Hablamos de tecnología y nos molesta la tecnología. Hablamos de tecnología y nos dejamos embaucar por el contexto tecnológico. Pareciera que es nosotros al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio nuestro. Y eso es un tema que aquí invitan a cambiar. Entonces, desde aquí entender que hoy el gerente 5.0 debe responder ¿a qué? Pues debe responder a una organización y a una sociedad 5.0, las cuales tienen necesidades y posibilidades
diferentes a otras épocas, donde la complejidad, donde la incertidumbre y la volatilidad son realidades que desde el concepto que se presenta se pueden evitar. Pero se pueden evitar ¿cómo? Pues logrando tener empresas competitivas en una sociedad mucho más exigente. Ahora bien, la sociedad 4.0 comparada con la sociedad 5.0 se caracteriza por una cosa que es importante: la solución de problemas, la creación de valor, la diversidad, la descentralización, un aspecto que hoy todos deberíamos estar trabajando, la resiliencia, pero además la sostenibilidad y la armonía medioambiental. Y simplemente quiero ir dejando unas palabritas que son importantes que recordemos desde esta sociedad 5.0, para que entendamos que no es solamente el concepto tecnológico: solución de problemas, creación de valor, diversidad como tercero, descentralización como realidad, resiliencia como capacidad para sobreponerse y la sostenibilidad como un elemento diferenciador, y la armonía ambiental como la manera también de devolverle al entorno donde yo me muevo, ¿no?, beneficios que me han dado como organización. Ahora bien, lograrán la libertad, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a entender 5 liberaciones. Es decir, de centrarse en la eficiencia con una sociedad en la que se crea valor. Pasar de la supresión de la individualidad. Aquello que han llamado disparidad, es decir, desigualdad. La ansiedad como un elemento voraz en el contexto gerencial y organizacional, que causa demasiado daño. El tema de los límites de recursos. Y es que hay que entender que no todo es eterno para nosotros. El tema medioambiental, el concepto medioambiental como un elemento integral dentro de esta sociedad. Esta es ese paso que vamos dando, ¿no?, de una gráfica que nos dice mucho, nos dice muchísimo, ese paso de la sociedad 4.0 a la sociedad 5.0. La innovación, entonces, en la gerencia de las organizaciones, ¿invita a qué? Pues invita a mejorar una serie de aspectos. Entonces, ¿cuáles? Pues desde aquí, desde esta sociedad 5.0, la organización debe repensar y evaluar y repensar su modelo de negocio, su estructura organizacional, sus procesos productivos, pero eso lo lograrán a partir de implementar nuevas posibilidades desde este concepto de ser eficiente, eficaz y efectivo, pero adicional también entendiendo aquellos cambios tecnológicos, lo cual se verá reflejado en un mejor posicionamiento en el mercado, logrando ¿qué? Pues crear nuevas posibilidades donde existan incluso pocos competidores. El confort, otro elemento, la vitalidad, una calidad de vida, alta calidad de vida, es lo que busca hoy, ¿no?, este tipo, la sociedad 5.0, es decir, un balance entre lo económico y la resolución de problemas sociales. Buenos servicios, ¿no?, avances en el ciberespacio y en la física espacial y muchos otros aspectos. De esta gerencia, entonces, en la sociedad 5.0, se debe permitir ¿qué? Se debe permitir la creatividad y la innovación. Es decir, aquello que he llamado, que yo he dicho o que lo menciono muchísimo en algunos discursos, hay que permitir la insatisfacción constructiva en las organizaciones. Y cuando eso pasa, es invitar el que levante el otro la mano y diga, yo no estoy de acuerdo, pero creo que es desde esta posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad que plantea seguramente tiene mucho de creativo y mucho de innovador. Es permitir la creatividad y la innovación. La sostenibilidad como un elemento importante, y lo decíamos ahora, en ese concepto de apostarle a una organización distinta.
la inclusión como un elemento determinante, ¿no?, que permite acercar mucho más la organización a ese entorno en el cual está. Y la imaginación. La imaginación es clave para moldear el futuro. Ahora bien, desde aquí, decir que la sociedad 5.0 es la base para lograr lo que hemos llamado los objetivos de desarrollo sostenible. Y desde ahí, entonces, habrá que pensar en una serie de factores determinantes para lograr esto. Cada uno de los actores de este planeta, ¿no? Y desde la invitación que nos hace el Japón a una sociedad 5.0, pues debe buscar el camino para que estos objetivos de alguna manera se cumplan. En la conferencia pasada, cuando tocábamos estos temas, o por lo menos tocamos el tema de objetivos de desarrollo sostenible, decía, hombre, hoy hay que evaluar también cómo será el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible en razón de todo esto de toda esta realidad que hoy nos plantea el mundo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas a todas las preguntas, surgieron nuevas preguntas y sin ninguna respuesta. Esa es una realidad. Y aquí no es de tecnología solamente, aquí de juntarnos y de convertirnos todos en un sistema para que cada uno desde su conocimiento ponga sobre la mesa sus capacidades para resolver situaciones, entre ellos el cumplimiento de esto que hemos llamado ODS. Un elemento entonces importante es la gerencia de sistemas y tecnología para entender la sociedad 5.0. Y desde ahí decir que hay una serie de aspectos que usted debe trabajar para poder lograr entenderla y compenetrarse con ella. Es que es importante saber qué papel juega ese concepto de gerencia contemporánea en la organización de hoy y en la sociedad 5.0. De qué es aquello que hablamos de inteligencia de negocios y por qué a partir de ahí el tema de la data es un elemento determinante. La teoría general de sistemas y complejidad, ¿no? Hoy recuerdo un título que desde uno de mis tesis doctorales en administración, lo llamaba la complejidad como capacidad para la toma de decisiones gerenciales. Es que la complejidad es un elemento importante en ese determinante de organización 5.0. Es que eso es cuando entiendo yo la complejidad en una organización o en cualquier otro concepto, cuando logro entender la importancia del conocimiento para el desarrollo de cada una de las diferentes actividades. Y el sistema, decir que simplemente es ese engranaje lógico donde encontramos el case de cada uno de las piezas de lo que es la organización, el contexto social, público y demás. La mejor manera de entender la organización, por ejemplo, como sistema, pues simplemente entiéndalo como un rompecabezas. Si usted arma un rompecabezas, ve que hay las piezas casan, hay una lógica en las piezas. Eso pasa en el contexto organizacional. Hay una lógica en cada una de las áreas de la compañía. Y si me voy al sector social, hay una lógica en ese entramado de relacionamiento social. Y si me voy al concepto público, hay una lógica en la estructura misma de lo que es lo público, ¿no? Que a veces es mal señalado, pero en realidad lo que le falta es esto, gerencia, un concepto gerencial. La gerencia de la información y el conocimiento como un elemento determinante que convierte en la sociedad 5.0, termina siendo esto una ventaja competitiva. Y por demás, el tema de modelación de riesgos. Entender ese tema de los riesgos como un elemento determinante, máxime, ¿no? Que no es simplemente informático. Hoy el contexto de riesgos es un elemento determinante. Miren, y es tan determinante el tema de riesgos que hoy seguramente en las planeaciones estratégicas de las organizaciones serán mucho más juiciosos con el tema de análisis de riesgos, porque nos quedamos cortos. Yo estoy seguro que a nivel mundial nadie en sus planeaciones, por lo menos o en su análisis de riesgos,
tenía proyectado una pandemia que podía afectar al mundo o a su organización. Pero además, pensar en eso de aquello del pensamiento estratégico como un elemento importante para proyectar la organización. Pero es que hay que conocer de normatividad. Y entonces que dentro del mundo, dentro de esta sociedad 5.0, la tecnología, ¿a qué nos invita? La tecnología y gestionar es la misma, pero además también gestionar la información. Y un tema de planeación y desarrollo, y por ende, dentro del concepto del mundo, la gerencia de proyectos es necesaria. Y es que cualquier profesional en cualquier área es importante que tenga una habilidad importante en el tema de la gerencia y la formulación de proyectos. Y quiero ahí dejar simplemente algo importante en este tema. Hoy debemos trabajar, quienes nos movemos en diferentes contextos y sobre el concepto de proyectos, señores directivos, el manual de cooperación internacional debe ser un elemento importante para la búsqueda de recursos, ¿no? Para hacer de estos proyectos en realidad posibles en el alcance y en el objetivo que se ha planteado. Y un concepto por demás que se nos ha olvidado, y es el concepto ético. Señores, no se pueden negociar ni principios ni valores. Y hay un tema por ahí, y seguramente, y lo dejo aquí planteado para que en algún momento lo invite a alguien. Hay un curso que se llama Ética en la Red. Hombre, hoy que hablamos de tecnología, hay que ser éticos en la red. No solamente dentro del contexto. La ética es una palabra que es transversal a cualquier contexto en una organización. En fin, en definitiva, la sociedad 5.0, ¿no? Debe invitar a que las organizaciones sean referentes. Y estos tienen una organización referente en el concepto de sociedad 5.0, tiene algunas características, simplemente menciono algunas. Es una organización flexible, lo cual permite diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios con alto valor agregado. 2. Trabaja desde el concepto, de aquí lo mencionamos hace un rato, de gerencia del cambio, pero gerencia el cambio y se adapta a él. Desde su planeación tiene una visión a largo plazo, ¿no? Lo cual les permite mejorar su posición en el contexto donde están. Trabajan de manera ardua sobre ventajas competitivas y poco sobre ventajas comparativas. Hay un respeto por el ambiente, que es importante. Participa en la creación de una sociedad justa, pero además usa la tecnología como un medio y no como un fin para sus propósitos. Esa es la invitación de la sociedad 5.0. Y para finalizar, simplemente quiero decir lo siguiente. La sociedad 5.0 invita a un desarrollo gerencial integral. Y este permite lograr organizaciones competitivas y sociedades del conocimiento para impactar el entorno de la manera justa y sostenible y de mejor manera. Eso es importante entenderlo hoy. Impactar el entorno de manera justa y sostenible. Entonces, simplemente hoy entender que hemos madurado afortunadamente del concepto de gerencia de tecnología y lo hemos llevado a un concepto mucho más maduro, ¿no? Por allá en lo 4.0, entendido en la sociedad 5.0, donde surgen mucho más actores, pero donde por fin ponemos en el centro algo que se nos había olvidado y es el factor humano. Hoy, después de mucho tiempo, lo venimos reclamando. Ahora, la pregunta en el comienzo fue, ¿qué es lo que pasa en Japón que hoy lanza la sociedad 5.0 para un mundo mejor? Simplemente que se ha repensado, simplemente que ha entendido otras posibilidades y que ha vendido y que viene vendiendo este concepto, ¿no? A todo el mundo. ¿Quién se quiere pegar, no? Y quienes se peguen o se suban al bus seguramente serán beneficiados y entenderán que hay un concepto importante distinto sobre el cual hay que trabajar. Esta es la invitación que hoy desde la Universidad Pontificia Bolivariana
¿no? Y de la especialización en gerencia de sistemas y tecnologías, queremos hacerles a Montería, a Córdoba y a toda la región. Hoy tenemos un programa que quiere impactar en el desarrollo de la región, pero que quiere impactar, estamos sumando y multiplicando, no restando y dividiendo. Es una apuesta de la UPB como un partner estratégico para la región, formando gerentes con una visión distinta y presentándoles y poniéndoles una sociedad como lo es la 5.0, donde lo reclaman con urgencia. ¿No? Recuerden algo, en el futuro los humanos requerirán imaginación para cambiar el mundo y creatividad para materializar sus ideas. La transformación digital se combina con la imaginación y la creatividad de personas diversas para resolver problemas sociales y crear valor. Y es desde ahí donde generamos un cambio distinto. Es decir, como lo propongo en uno de los artículos, y es una gerencia dinámica para un entorno cambiante. Muchas gracias y dejo un espacio para resolver preguntas en caso de que las haya. Muchas gracias, profesor Lewis, por su charla y por toda esa temática que definitivamente es fundamental para tener cuenta en estos momentos de tantos cambios y de una manera u otra tanta incertidumbre, pero como usted dice, hay que pensar de manera estratégica y sobre todo tener en cuenta las situaciones que se están presentando para hacer una gran perspectiva para el desarrollo territorial. Entonces, si la profesora Alejandra tenga algo más que agregar. Eh, Muchas gracias, profesor. Es un tema de actualidad, es muy pertinente. El volver al origen es lo que nos está marcando en este momento. Ser amigables con el ambiente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como usted lo decía, pues esto le dio vida y hablar ya de una sociedad 5.0 incluye a la persona como protagonista de este cambio. Entonces, antes hablábamos de desarrollo económico y pues la tecnología siempre ha sido como el resultado de un proceso de transformación que nos ha hecho cambiar la forma de hacer las cosas alrededor, por ejemplo, de los procesos productivos y siempre como con ese objetivo de crecer en la parte económica. Pero nosotros en este momento ya estamos creciendo alrededor del ser, de cuidar el medio ambiente, de todas esas tendencias del autocuidado, de, de utilizar esa tecnología como tecnología social, estaríamos hablando también como otros conceptos de vanguardia. Y por eso es importante que el que está necesitando la empresa de hoy, pues entonces tenga estas competencias que estén alineadas con el desarrollo humano, tanto para el bienestar personal como el bienestar común. Y ese sería como uno de los mensajes que más me llegó. Mil gracias, profesor Lewis. Habían unas preguntas que en el transcurso de la charla fueron contestadas. Tuvimos a Cristian Bedoya Suárez muy activo preguntando en el desarrollo pues como de la charla, pero las dos preguntas fueron contestadas. Pues en una fue que de acuerdo a lo tecnológico se hablaba de la cuarta revolución industrial y muchos autores y divulgadores hacen referencia al 4.0. ¿Qué diferencia hay en la sociedad 5.0 y si existen convergencias? Entonces, yo creo que si de pronto, profesor Lewis, en, como cortico, a modo de conclusión, podrías resolver esta pregunta. Alejandra,
Yo creo que la diferencia entre la sociedad 4.0 y 5.0, dimos la claridad durante la, como tú lo decías, durante la charla. Claro, el concepto en la 4.0 hablamos de la importancia de la tecnología, y en la 5.0 simplemente mencionamos el tema de la importancia donde ya hoy hablamos de un tema ambiental, donde hablamos de un concepto de la societal, como lo hemos llamado, donde el ser, el humano es el centro de todo el tema tecnológico, ¿no? Hoy venimos migrando a diferentes conceptos y eso ha permitido de alguna manera, ¿no?, que se pueda tener una integralidad en este tipo en estos aspectos. Se nos olvida definitivamente que es un conjunto de factores lo que permite que podamos surgir. No es uno solo, ¿no? Es la unión de muchos factores dentro del contexto organizacional. Muchas gracias. Bueno, por aquí está Erika Yaneda Gudelo Ceballos, nos pregunta, primero un cordial saludo al profesor Lewis y a todos los participantes. De gran valor la disertación, considero que lograr esa combinación o fusión entre hombre y máquina en las organizaciones implica estratégico. Y la pregunta es, ¿qué considera al respecto, profesor Lewis? ¿Me repites, por favor, que te escuché entrecortado, Aleja? Bueno, dice que considera que lograr la combinación y la fusión entre hombre-máquina en las organizaciones implica un cambio desde el direccionamiento estratégico. ¿Qué considera al respecto el profesor Lewis? Sí, mira, y uno de esos cambios desde el direccionamiento estratégico es entender la importancia de la formación del talento humano en las organizaciones, ¿no? Eso es un elemento importante. Es decir, hoy se debe tener desde ese concepto de planeación también un tema de planeación en cuanto al mejor desarrollo de las competencias del factor humano dentro de la organización. Esa relación, hombre, porque puede que, como lo decía en el discurso, muy buena tecnología, pero si no tenemos quien maneje la tecnología, nos vamos a quedar cortos. Y cortico para esa pregunta, y tal vez lo escucharon en la conferencia pasada, en alguna empresa en Europa que tuve la fortuna de conocer, se hace una gran inversión en el operario hasta el punto que los forman como ingenieros. Y el presidente de la compañía me decía, mire, es que entendemos que ahí el conocimiento es vital, por eso un porcentaje alto de inversión está en el conocimiento, en el talento humano de la empresa. Sí, básicamente hay que gestionar tecnología, información y el conocimiento que se convierte en el mayor capital de las organizaciones. Esa parte estratégica de construir futuro y co-crear ese futuro. Neil Enrique Rojas dice que muchas gracias por exponer todos estos temas que son de gran importancia para nuestra sociedad y la economía. Entonces, ya no hay como más aportes dentro del chat. Ya Rolando, te entrego como para que hagamos el cierre y mil gracias, profesor Lewis. Es un tema de vanguardia y es estratégico para nuestra especialización. Muchas gracias. Bueno, finalizamos así nuestro evento en la noche de hoy. Agradecer al profesor Lewis Quintero por dedicarnos su tiempo. Creo que los dos temas que nos ha regalado dentro de estas charlas han sido fundamentales, de gran importancia, relevancia y sobre todo temas que en esta región debemos prestarle muchísima atención porque marcan el desarrollo de un territorio. Profesor Alejandro, también muchísimas gracias por estar pendiente de todas estas charlas. Mañana damos por finalizado el segundo ciclo de conferencias
con la conferencia Diálogos Nacionales para el Desarrollo Post-COVID. Nos va a acompañar el ingeniero Carlos Moreno. Él fue presidente del Grupo Corona hasta hace algunos años, fue consejero, súper consejero, tenía el cargo de súper consejero para la presidencia de la República y en estos momentos hace parte de la Junta Directiva de ProAntioquia. Entonces mañana nos vemos a las 6 de la tarde para finalizar pues nuestro ciclo de conferencias. Agradecerle nuevamente al profesor Lewis por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a todos aquellos que verán esta conferencia después en nuestro canal de YouTube. Siempre estamos tratando de generar contenido pertinente para todo nuestro público de interés, aprovechando los canales digitales en medio de esta cuarentena, todos en casa, cuidándonos y esperando que dentro de poco podamos volver a reunirnos. Que pasen una muy buena noche y nos vemos en otro evento. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buena noche.